Hola YouTube. Hoy vamos a estar viendo el iceberg de personas que sobrevivieron a lo imposible. The Touch te cuenta. A huevo. ¿Qué pasa, corazón? Entonces vamos a ver esto. Hola, Sergio. Nuestra vida está repleta de hechos y circunstancias que conforman lo que somos. Dichas circunstancias se convierten en experiencias que, con frecuencia, nos dan otra perspectiva de lo que interpretamos como vida. Es fácil mantener el temple siempre y cuando nuestra rutina no se vea perturbada por algún evento inesperado. Pero, cuando esto sucede, ¿tendremos el carácter y la fuerza para resistirlo? Y aún más interesante, ¿podremos sobrevivir? El suceso imprevisto nos acaece a todos, pero no todos podemos afrontarlo. Y es por eso que, hoy, te presentamos el iceberg de personas que sobrevivieron a lo imposible. Empecemos. Si la mitad de lo que se dice que este hombre vivió es cierto, no sabría considerarlo como alguien con la peor o la mejor suerte. Creo que aquí lo más importante es que sigue con vida. Te pongo en contexto. Su nombre es Franz Selak, un croata que vivió los primeros 33 años de su vida tranquilos como cualquier otra persona. Pero todo empezó a cambiar cuando una tarde del recién empezado año 1962, iba tranquilo en el vagón de un tren, cuando sin previo aviso este se descarriló y cayó a un río, lo que provocó el deceso de los 17 pasajeros que iban en él. Menos uno, Franz Selak. Un año después, mientras iba a bordo de un avión, la puerta de entrada se abrió sin explicación y jaló a Franz fuera del avión. Pero este sobrevivió a la caída gracias a que un gran pajar lo detuvo. Infortunadamente, 19 pasajeros que iban a bordo no corrieron con la misma suerte. En el 66, el autobús en el que iba se desvió del camino y cayó del puente por donde cruzaba, lo que acabó con 4 pasajeros, menos Selak. Él es el de Rancarrompa, él es el Ultimate. El hombre iba conduciendo con tranquilidad su auto cuando de la nada se prendió en llamas. Impulsivamente saltó del vehículo segundos antes de que este explotara. 3 años después, la muerte apenas si le acarició la pelona de nuevo, pues el motor de su vehículo se manchó de aceite por culpa de una bomba caliente que funcionaba mal, quemando el pelo de Selak, pero no su cabeza. Tiempo después, en el 95, tuvo un accidente con un autobús que lo aventó cuando cruzaba por la calle. Afortunadamente, solo tuvo heridas menores. Y finalmente, un año después, apenas si se salvó de una colisión múltiple contra un camión de las Naciones Unidas, saltando del vehículo a un barranco, pero salvado por un árbol que se encontraba a los pies de este. Desde el 62 parece que la muerte quería el alma de este hombre, pero la fortuna de él fue mayor, botas burlándose de la muerte, güey. Años. Y tuvo su recompensa al parecer, ya que en 2003, justo 2 días después de cumplir 74 años, Franz Selak ganó la friolera de 800,000 euros en la lotería. Una excelente recompensa por soportar tanto. Pero bueno, ¿tú qué dices? ¿Buena o mala suerte? Es Danganronpa la persona, güey. ¿Cómo se llamaba el huevo? Seguro ya ¿Nagito? conoces esta historia. ¿Te suena o has visto la película 127 horas? Bueno, No. pues se basa en la experiencia de este hombre. Aaron Ralston es un montañista y conferencista estadounidense que saltó a la fama luego de lo que le pasó en Utah en 2003. Le gustaba el senderismo, pues se sentía en paz y tranquilidad con lo que lo rodeaba. Pero estoy seguro de que nunca se imaginó lo que le pasaría al ir solo en ese viaje. Estando en el Blue John Canyon de Utah, le ocurrió un accidente mientras descendía en la parte más estrecha del lugar. Y es que sin previo aviso, una enorme roca de más de 90 kilos se desprendió e impactó contra su brazo derecho, dejándolo inmovilizado. Durante horas, Aaron se la pasó gritando por ayuda, pero nadie lo escuchaba. Intentó de varias formas zafarse de la roca, pero era imposible. Increíblemente, el hombre permaneció allí durante 5 días. Al final, bebiendo solo su orina y después de haber pasado las 5 etapas del duelo, creyó que ya estaba cerca su hora. Justo en sus últimos momentos de lucidez, decidió que quería vivir. Pero para eso tenía que hacer lo impensable. ¿Comerse su brazo? Su brazo. Durante más de 1 hora, utilizando una herramienta multiuso sin mucho filo, logró separar su cuerpo del brazo. Después de eso, caminó 6 millas hasta que logró ser rescatado. No porque a él le haya salido bien, significa que sea buena idea. Créeme, de tener la oportunidad que Anatoly tuvo, te la pensarías 2 veces antes de hacer lo que él. Corría el año de 1978 en el Instituto de Física de Alta Energía de Prodvino, en Rusia. En ese entonces, el joven estudiante de doctorado, Anatoly, estaba trabajando en el acelerador de partículas más grande de la Unión Soviética. Por alguna razón, el 13 de julio de ese año, uno de los módulos del sincrotrón no funcionaba correctamente,
Así que, intentando hacer una revisión visual, Ugorski creyó que era buena idea meter la cabeza al acelerador de partículas. ¿Qué le pasaba? Entonces, ocurrió lo peor. Su cabeza fue atravesada por un haz de partículas de altísima energía, atravesándolo por su nuca y saliendo por la nariz casi a la velocidad de la luz. Él mismo explica que no sintió nada, pero lo que sí es que vio por un instante una luz cegadora como 1000 soles. Y sí, lo increíble no era eso, sino que siguiera vivo, ya que fue atravesado por una radiación gigantesca, unos 200.000 rats, una dosis 1000 veces superior de lo que se considera letal para el ser humano. Santo Obviamente cielo. hubo secuelas, no sobrevivió de a gratis. Al día siguiente despertó con toda la cara hinchada, le dolía el oído y tenía un leve malestar en el cuerpo. Así que rápidamente fue a una clínica especializada en lesiones por radiación. Y ahí los doctores se sorprendieron más porque seguía vivo que por lo ocurrido. Afortunadamente Anatoly logró recuperarse. Eventualmente perdió la audición del oído izquierdo y la mitad izquierda de su cara quedó paralizada. Pero hey, seguía vivo. Terminó su doctorado, regresó a trabajar con el acelerador de partículas y continuó con su vida. Mientras Vaya no meta la experiencia. cabeza de nuevo, todo good. Una historia interesante es la que vivió esta mujer. Trabajaba como azafata en la aerolínea Jet Airways. El avión en el que viajaba a Bulovik junto a 27 personas era un DC-9 que había despegado de Estocolmo para dirigirse a Belgrado. Cuando sobrevolaba la frontera oriental de Alemania, en el límite con la entonces Checoslovaquia, una bomba estalló cerca del compartimento de equipaje e hizo que el avión se partiera y cayera al vacío. ¿Qué? Investigaciones posteriores confirmaron que se había tratado de un atentado perpetrado por nacionalistas croatas. Nadie sobrevivió al accidente, excepto una persona, Vesna. Por alguna razón, la mujer había sobrevivido no solo a la explosión, sino también a una caída de más de 10.000 metros. No mames. Eso sí, la encontraron con fracturas en las piernas, columna y cráneo. A la Además, verga. se le había producido una hemorragia cerebral. Tras pasar 27 días en coma y padecer una severa amnesia que le impidió recordar nada de lo que pasó ese día, logró recibir el alta. Nadie se explica cómo es que logró sobrevivir a tanto, sobre todo a la caída. Como resultado, ganó involuntariamente un récord Guinness por la caída más grande sin paracaídas. Algo curioso es que, según se dice, a ella no le tocaba trabajar ese día, al menos no en ese vuelo. Este suceso es considerado por muchos como un milagro de la medicina, pues realmente tienes menos del 1% de probabilidad de salvarte si padecieras la misma enfermedad que Gina. Corría el año 2004, cuando la joven Gina de tan solo 15 años se encontraba en una iglesia con su familia. Inesperadamente un murciélago entró en el lugar e hizo mucho alboroto, así que la chica se levantó, tomó al animal y lo liberó. El problema es que justo antes de soltarlo, el animalito le mordió el dedo. ¿Qué? Una herida realmente pequeña, a la cual su madre solo atendió con un poco de agua oxigenada y Como siguió a alabando Subaru, a ¿no? Dios. El problema es que, 3 semanas después, Gina comenzó a tener síntomas muy raros, por lo que ella y su madre fueron al hospital para que la atendieran, pero nada parecía dar resultado. Fue entonces cuando su madre decidió dar el pequeño pero importante detalle a los doctores de que, hacía días, a su hija la había Le dio mordido un maldición. murciélago. Entonces se temieron lo peor. Lo mordió Y un así perro fue. pelón. Gina tenía rabia. Ah, A caray. pesar de las pocas posibilidades de salvarse, llevaron a cabo un procedimiento experimental para salvarle la vida. Una combinación de fármacos antiexcitantes con poderosos antivirales mientras la ponían en coma. Esto último era importante, ya que según la teoría de Willoughby, decía que si la mayoría de las muertes provocadas por la rabia eran causadas por una difusión cerebral temporal y no por un daño cerebral permanente, poner a dormir el cerebro de la chica le daría tiempo a su cuerpo de generar los anticuerpos necesarios para vencer el virus. E increíblemente funcionó. Wow. Después de un par de días se redujeron los antivirales y Gina recobró el sentido, su estado de alerta permanente de manera progresiva. A los 31 días la sacaron del aislamiento. Estaba en cuarentena porque ya no se detectaron rastros de rabia en su organismo. El virus había sido vencido. Gracias a que este procedimiento funcionó con ella, es que existe el protocolo Milwaukee, que básicamente consiste en lo que le hicieron a la joven, solo que no funciona en la gran mayoría de los casos. Un evento único sin duda alguna. Como en House. Estamos Olvidaron tan un acostumbrados a pequeño las desgracias detalle. que cuando pasa algo positivo Que le no mordió lo un podemos murciélago. creer. E incluso hay personas que pierden la cabeza por ello. En todos los hechos y circunstancias existe un porcentaje de que las cosas salgan bien o mal. Esto puede llegar a ser muy bajo, pero nunca llegará a cero. Y uno de los casos de 5% de posibilidad de supervivencia Qué se lo lleva a bonito Truman eres, Duncan. mi amor. Él trabajaba como mecánico de trenes en una estación de ferrocarril en Texas. Y en 2006, mientras realizaba tareas de conexión entre los trenes, resbaló de un vagón y cayó a las vías del tren mientras este estaba en movimiento. La Truman verga. estaba atorado. Y
y las sea ruedas del más tren le rentable, cortaron bebé. las piernas, parte de la pelvis y perdió un riñón. Literalmente estaba cortó partido por a la la mitad, pero por alguna razón seguía vivo. Afortunadamente tenía su celular en la mano, así que llamó al 911 para pedir ayuda. Tardaron 45 minutos en llegar, y en todo ese tiempo él estuvo consciente. Después de ayudarlo y de más de 20 cirugías, él sigue con vida. Impresionantemente sigue trabajando en la estación de trenes. Según él, sobrevivió gracias a su deseo de vivir y ver crecer a sus hijos. Hoy en día, es conocido como el hombre del milagro. Maravilloso. La vida de los niños con regularidad es calmada, llena de diversión y cero preocupaciones, o al menos eso es lo que se espera, pero no para el pequeño Jake de tan solo 5 años. Corría el año 2006 en Estados Unidos. Una tarde en un partido importante de básquetbol, el pequeño Jake cayó al piso y su labio se abrió por el impacto. Para algunas personas solo bastaría con lavar bien la herida y curarla para que sane. Infortunadamente para el chamaco, las cosas no fueron tan simples. Resulta que en el piso había una bacteria, pero no cualquier bacteria. Ay, no. Era la Strep A, o Fascitis necrosante, una bacteria come carne que destruye todo el tejido debajo de la piel, misma que entró en el cuerpo del niño por medio de la herida. En algunos casos, debido a la velocidad con la que disuelve los tejidos, la única solución para salvarse es amputar el miembro infectado. Pero en este caso era impensable hacerlo, ya que Jake la tenía en la cara. Con mucha paciencia y preocupación, doctores del Hospital Infantil de Seattle trataban a Jake para poder salvarlo. Cortaban y cortaban el tejido infectado, pero la enfermedad no hacía más que avanzar. Metían al niño a una cámara hiperbárica con la esperanza de que el oxígeno ralentizara el proceso, pero todo parecía inútil. Cada día que pasaba, los doctores pensaban que Jake moriría. Por su parte, los padres de Jake oraban por su bienestar. Donnie, su padre, al ser parte de la nación Lumi de nativos americanos, en su mayoría católicos, pedía ayuda por la vida de su hijo. Y gracias a la instancia de un sacerdote, la familia pidió a Kateri Tekakwitha, patrona de los indios, su intercesión. Según se dice, no sé qué tan cierto sea esto, el rostro de Kateri había quedado marcado por la viruela cuando era niño. Después de sanar, dedicó su vida a orar y cuidar enfermos. Se dice que cuando murió, las marcas de su rostro desaparecieron, y todos los enfermos que había estado cuidando se curaron milagrosamente en el día de su funeral. ¿Y qué tiene de importante eso? Bueno pues, lo que sucedió con Jake los días posteriores. Poco después de que la familia y amigos rezara a Kateri por la salud del niño, la enfermedad inexplicablemente se hizo más lenta para más tarde desaparecer. Jake estaba sano. Claro, aún necesitaba de algunos injertos y procedimientos quirúrgicos, pero la bacteria ya no estaba. Jake había logrado lo imposible, pues su bacteria no es algo que se detenga así como así, a no ser que se ampute el miembro infectado o el paciente esté muerto. Ay, la única incógnita que queda es, ¿gracias a qué o a quién es que él sigue vivo? No importa, lo que importa Existen es que experiencias que, de no estar documentadas, seguramente nadie las creería, y estoy seguro de que esta es una de ellas. Eran mediados de diciembre del año 1981, una noche helada de invierno en Minnesota. En un carro cerca de la carretera se encontraba Jean Hilliard, una chica de 20 años que se dirigía a casa de una amiga. Durante el trayecto hubo un accidente. Gracias a la tormenta de nieve, el carro de la joven quedó atascado y no pudo hacer nada para sacarlo. Jean estaba rodeada de nieve a una temperatura de 30 grados centígrados bajo cero y no tenía forma de pedir ayuda. Justo en ese momento recordó que un amigo suyo vivía cerca de donde estaba, así que se llenó de valor, agarró la poca y abrigadora ropa que llevaba y salió del auto en dirección a él. Tristemente no logró llegar. A unos cuantos metros de la casa de su amigo, Jean se tumbó en el piso y la temperatura hizo lo suyo. A la mañana siguiente, después de aproximadamente 6 horas, su amigo se percató del cuerpo de Jean en su patio. Rápidamente la tomó y la llevó a su porche. Llamó a emergencias y la llevaron a un hospital. Según cuentan los doctores, ella estaba más dura que una tabla. Sus ojos estaban solidificados y no respondían al estímulo de la luz. Lo mejor que podían hacer en ese momento era calentarla con almohadas térmicas, pero esperaban lo peor. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. A las pocas horas, los músculos de Jean ya respondían con espasmos fuertes, y a las 24 horas de empezar el proceso de calentamiento, la chica ya estaba hablando coherentemente. No tuvo daño cerebral. Todos sus músculos y órganos funcionaban a la perfección. No tuvo ningún problema. Y eso fue gracias a que el cuerpo de Jean se congeló rápidamente y al mismo tiempo, lo que permitió que todo se quedara en su lugar y no sufriera algún tipo de problema. Gracias a su experiencia es que este caso se le conoce como una criogenización exitosa en humanos, un tema que se sigue estudiando y que promete estar cerca de ser un hecho en la era actual en tan solo unos cuantos años, si no es que ya es posible.
¡Santo cielo! Apenas llevaban 20 minutos en el aire cuando de repente se escuchó un golpe muy fuerte y se produjo una descompresión explosiva en el aparato. Se había roto un cristal del parabrisas izquierdo de la cabina. ¡Hola, verga! Eso fue lo que pasó en el vuelo 5390 de British Airways. Una situación que pocos querrían vivir, sobre todo si tu vida está en riesgo, como la del capitán. Nathaniel Flint. Como la del capitán Tim Lancaster. Fecha, Capitán 10 de junio de Nathaniel 1990, Birmingham, Inglaterra. El vuelo con destino a Málaga partió apenas pasaron las 7 de la mañana. En el avión había 81 pasajeros, más las azafatas, el capitán, el copiloto y los asistentes de vuelo. Apenas llevaban 20 minutos en el aire cuando de repente Peliculón, se escuchó un sí, golpe amo muy Planeta fuerte y del se Tesoro. produjo una descompresión explosiva en el aparato. Se había roto un cristal del parabrisas izquierdo de la cabina. Y esto ocurrió a una altura de 17.300 pies, o 5.200 metros aproximadamente. Tras la descompresión explosiva, el capitán había sido succionado por el parabrisas y quedó parcialmente fuera del avión. De no ser por Nigel Ogden, el asistente de vuelo, quizás la historia sería diferente, pues rápidamente sujetó al capitán por la cintura mientras el piloto quedaba literalmente recostado sobre el techo del avión. La fuerza de succión era enorme, tanto que una sola persona no podía hacerle frente por mucho tiempo, por lo que tuvieron que darse el relevo entre los miembros de la tripulación para sostener a Lancaster. Aparte, se tenían que turnar a causa de que sufrieron quemaduras por congelación y magulladuras en los brazos. Simultáneamente, el copiloto solicitó permiso para un aterrizaje de emergencia. El vuelo se dirigió de manera urgente a Southampton, que era el aeropuerto más cercano, para tratar de poner a salvo a los pasajeros. Con enormes problemas técnicos y de visibilidad, el avión consiguió tomar tierra a las 7:55. No hubo ni un pasajero herido, pese a los episodios de pánico que se vivieron. Y de manera milagrosa, los bomberos bajaron al piloto de la parte exterior del avión y fue trasladado al Hospital General de Southampton, con fracturas óseas en el brazo y la muñeca derecho, una fractura del pulgar izquierdo, hematomas, congelación y conmoción. Pero estaba vivo. Tras una investigación se descubrió que lo que provocó el accidente fue la colocación de unos tornillos que no eran exactamente los especificados por el fabricante, lo que hizo que la ventanilla saltara en por pleno vuelo. incompetentes. Como sea, no solo el capitán, sino toda la Eres horrible tripulación como y ser pasajeros humano. sobrevivieron a lo imposible. Es increíble cómo muchas personas encuentran una salida donde otros no podrían ver siquiera el cerrojo. Y con justa razón. En los 70s era muy popular que las personas, sobre todo en Estados Unidos, pidieran un aventón a las orillas de una carretera o avenida. Así se ahorraban Como unos Río Espada de dolarillos y de Madera. paso podían suceder un par de cosas interesantes. Pero no siempre era así. En 1978, una chica de 15 años decidió ir a ver a su abuelo en su cumpleaños. El anciano vivía a unos 600 kilómetros de distancia aproximadamente. La chica tomó sus cosas, fue a la carretera y levantó el pulgar junto a otras personas esperando a que alguien les diera un aventón. Tras mucho tiempo esperando, al final apareció un Pero ¿no hombre les mayor que asusta se subirse dispuso al a carro de llevarlos, cualquier demente? pero solo a una persona. Como la chica ya se había cansado de esperar y ese hombre le inspiró confianza, puesto que le recordaba a su abuelo, decidió subir a su camioneta. Durante el trayecto la chica se confió demasiado, así que se echó una siesta. Al despertar, comenzó el terror. El hombre se había desviado del camino. Aprovechó la confusión de la chica para dejarla inconsciente y manejó hasta un lugar inhóspito. Te caes, mi Sobra amor. decir lo que pasó esa noche. Al amanecer, la chica estaba atada y pidió al hombre que la liberara. Este accedió mientras lentamente se acercaba a ella con una herramienta para cortar madera. Tras forcejeos, gritos, llanto y sangre, la chica había quedado libre, pero le costó un par de cosas. El hombre de 50 años, reconocido como Lawrence Singleton, creyendo que la chica se había ido, la dejó caer desde un acantilado mientras sarcásticamente le gritaba: "Ahora eres libre". Y ¡A sí, la verga! lo fue. La chica, con el mayor dolor de su vida, tapó sus muñones con lodo para evitar desmayarse. Caminó 5 kilómetros a la autopista más cercana para pedir ayuda, hasta que una pareja se alertó al ver semejante escena y la llevaron a urgencias. Mary Vincent, la víctima, había sobrevivido a un evento terrible. Justo después de atender sus heridas, fue a la policía para dar un retrato hablado de su victimario, y al poco tiempo lo atraparon y fue a juicio. Pero su sentencia fue una burla. Lo condenaron a 14 años tras las rejas. Y lo peor es que salió solo 8 años después debido a un buen comportamiento. Tras su liberación no volvió a atormentar a Mary, pero sí a otras personas. Afortunadamente esta chica continúa con vida, y a pesar de sus limitaciones y terrible pasado, es una excelente artista. God. ¿Qué Este comes? caso Estoy realmente es una estaba tragedia comiendo y casi un sopita. milagro saber que la víctima sigue con vida,
a pesar de lo que le sucedió esa noche. Dar detalles sobre lo ocurrido es horrible, No hay así que justicia. trataré de contarte la historia sin perturbarte tanto. A ver. Corrió el final del año de 1994 en Puerto Elizabeth, Sudáfrica, más exactamente la noche del 18 de diciembre. Allison, una chica de 27 años, había decidido salir de fiesta con sus amigos. Después de horas de pasarla bien, lo único que quería era llegar a su casa, darse una ducha y acostarse en su camita. Oh. Tristemente eso no Ay, ocurrió. hola, Naro. Luego Bienvenido de al stream. conducir hasta Estamos su viendo casa, videitos. bajó de su auto y caminó hacia la puerta, pero inmediatamente un hombre se puso al lado de ella y la obligó a subirse de nuevo con él. Unas A ver. calles después, el hombre subió a otro sujeto quien más tarde se convertiría en su cómplice. Ambos fueron identificados como Franz Dutoit y Theon Kruger. Los tipos llevaron a Allison a una zona alejada para hacer lo impensable. Sí, es exactamente lo que estás pensando. Y para que Allison no dijera nada, planearon callarla para siempre. Primero trataron de privarla de aire, y luego lastimaron su abdomen varias veces. Al percatarse de que seguía en el mundo de los vivos, lastimaron aún más fuerte su cuello. Uah. Cuando por fin creyeron haber terminado, la dejaron y se marcharon del lugar. Pero con lo que no contaron estos animales, eran las ganas, voluntad y fuerza que aún tenía Allison para vivir. Seguía viva, y con las pocas fuerzas que le quedaban, escribió los nombres de sus victimarios con un líquido rojo que provenía de su cuerpo. Acto seguido, se arrastró a la carretera para pedir ayuda. Tuvo que avanzar sosteniendo su cabeza, al mismo tiempo que agarraba su abdomen para que todo se mantuviera en su lugar. Sí, así de grave estaba. Ella misma cuenta. Mientras luchaba hacia adelante, mi vista se atenuó y se desvaneció y me caí muchas veces, pero logré levantarme nuevamente hasta que finalmente llegué a la ruta. Casi al borde de la muerte, Allison se desmayó en el asfalto en busca de ayuda. Afortunadamente, un hombre pasó en su auto y llamó a emergencias. Mientras llegaba la ayuda, él la socorrió. Finalmente, Allison fue asistida y se salvó de milagro. La mujer, a pesar de haber estado casi muerta, tenía bien en claro quiénes eran los culpables del horroroso ataque. Identificó a los atacantes y los guardias locales los detuvieron. Por si te lo preguntas, ambos fueron condenados a cadena perpetua por sus atrocidades. Merecido. No es lo que la mayoría Merecido. esperaría, pero se hizo justicia. Hoy en día la historia de Allison se conoce por medio de libros que ella misma escribió y un par de películas. Y su ejemplo ha ayudado a miles de mujeres para que dejen de callarse. Sin duda, un evento trágico, a la vez que increíble. Dios mío. ¿No quieres Hola, ponerle like a Blythe. mi vídeo? Con lo que gusten cooperar. Hola, chat. No manchen. Qué horrible.